Evangelio de hoy miércoles 29 de enero del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme, que tuvo que subirse a una barca y, ya en el mar, se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y, por falta de raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han dado el misterio del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas. Para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría. Pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra, y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30. O del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Marcos nos presenta una de las parábolas más ricas y profundas de los Evangelios. La parábola del sembrador. En ella, Jesús nos muestra cómo la palabra de Dios está sembrada en los corazones de las personas. Y cómo la disposición de cada uno determina los frutos que dará. Esta enseñanza no solo es un llamado a la reflexión personal, sino también una guía para comprender nuestra misión en el mundo como discípulos y testigos de Cristo. El escenario en el que Jesús relata esta parábola es significativo. Una gran multitud lo sigue, buscando escuchar sus enseñanzas. Para poder dirigirse a todos, Jesús se sube a una barca. Y desde allí comienza a enseñarles. Este detalle nos habla del deseo de Jesús. De que su palabra alcance a todos, sin excluir a nadie. El sembrador no selecciona cuidadosamente donde cae la semilla, sino que la esparce generosamente, dejando que cada terreno decida cómo responder. La primera categoría de terreno que menciona Jesús es el camino, donde la semilla cae pero es rápidamente arrebatada por las aves. Este terreno representa a quienes escuchan la palabra de Dios pero no llegan
a comprenderla o a interiorizarla. En nuestro mundo actual, lleno de distracciones, ruido y rapidez, es fácil que la palabra no tenga oportunidad de echar raíces en nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje del Evangelio? Pero lo hemos dejado pasar porque nuestras preocupaciones cotidianas nos impiden profundizar en él. El segundo terreno que Jesús describe es el pedregoso, donde la semilla germina rápidamente pero no tiene profundidad para mantenerse. Estas son las personas que reciben la palabra con entusiasmo inicial. Pero cuando llegan las dificultades o persecuciones, su fe se debilita. Este terreno nos invita a preguntarnos: ¿hasta qué punto nuestra fe está enraizada en Cristo? ¿Somos capaces de mantenernos firmes cuando enfrentamos pruebas? ¿O nuestra relación con Dios depende de las circunstancias favorables? El tercer terreno, lleno de espinas, simboliza a aquellos que escuchan la palabra, pero sus corazones están tan llenos de preocupaciones, riquezas y placeres mundanos que la semilla no puede crecer. Este es quizás uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad que valora el éxito material, el poder y la satisfacción inmediata. Es fácil dejar que estas prioridades asfixien nuestra vida espiritual. Sin embargo, Jesús nos llama a confiar en que su gracia es suficiente y a buscar primero el reino de Dios. Finalmente, el terreno fértil es aquel que produce fruto en abundancia. 30, 60 o incluso 100 por uno. Este terreno representa a quienes escuchan, aceptan y ponen en práctica la palabra de Dios. La abundancia del fruto nos recuerda que cuando permitimos que Dios obre en nosotros, los resultados superan cualquier expectativa. Nuestra vida no solo se transforma, sino que también se convierte en una bendición para los demás. Una de las grandes enseñanzas de esta parábola es que todos somos invitados a ser terreno fértil, pero también sembradores. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a esparcir la semilla de su palabra en el mundo, confiando en que Él es quien hará crecer lo que sembramos. Esto nos invita a ser generosos en nuestro testimonio, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La parábola del sembrador también nos invita a ser pacientes. El crecimiento de la semilla no ocurre de la noche a la mañana. Ya a veces puede parecer que el trabajo de evangelización no da frutos. Sin embargo, Jesús nos asegura que la cosecha llegará en el tiempo de Dios. Nuestra tarea es perseverar y confiar en su plan. Otro aspecto importante de esta parábola es que nos desafía a mirar nuestro propio corazón y a identificar qué tipo de terreno somos en este momento de nuestra vida. ¿Qué obstáculos están impidiendo que la palabra de Dios crezca en nosotros? ¿Qué podemos hacer para preparar mejor nuestro corazón y permitir que su gracia actúe con más libertad? El mensaje del sembrador también nos recuerda la importancia de la comunidad. Aunque el crecimiento de la semilla es personal, la fe se vive y se fortalece en comunidad. Es en la iglesia donde encontramos el apoyo, la orientación y los medios necesarios para nutrir nuestra vida espiritual. No estamos llamados a caminar solos, sino a compartir el viaje con otros. Además, la parábola nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como cristianos de cuidar la tierra de nuestro corazón. Así como un agricultor trabaja arduamente para preparar el suelo, nosotros también debemos esforzarnos por cultivar nuestra vida espiritual. Esto incluye la oración diaria, la participación en los sacramentos y el estudio de la palabra de Dios. Estos son los medios que nos ayudan a mantener nuestro terreno fértil.
La generosidad del sembrador es otro punto clave. Dios no escatima esfuerzos para que su palabra llegue a todos, independientemente de las circunstancias o las apariencias. Esto nos desafía a ser igualmente generosos en nuestro amor y servicio hacia los demás, especialmente hacia aquellos que más lo necesitan. También es importante destacar que el sembrador no se desanima al ver que algunas semillas no dan fruto. Esto nos enseña que el éxito de nuestra misión no depende únicamente de nosotros, sino de Dios. Nuestra tarea es sembrar con fe y confianza, dejando los resultados en sus manos. La parábola del sembrador nos invita a una reflexión profunda sobre la calidad de nuestra respuesta personal a la gracia de Dios. Siendo esta enseñanza tan rica y llena de significado, podemos continuar profundizando en cómo, a través de los distintos terrenos, Jesús nos presenta un espejo de nuestra realidad espiritual y un camino hacia la conversión. Es importante recordar que ningún terreno está destinado a permanecer como es para siempre. Dios nos concede, a través de su infinita misericordia, la oportunidad de transformar nuestra vida y preparar nuestro corazón para que sea tierra fértil. La clave está en el trabajo constante, en la apertura a su gracia y en el compromiso con nuestra fe. Nadie está condenado a ser siempre un terreno pedregoso o lleno de espinas. Con la ayuda de Dios, todos podemos convertirnos en buena tierra. En este proceso, la humildad juega un papel fundamental. Reconocer nuestras debilidades, nuestras distracciones y nuestras áreas de resistencia nos permite abrirnos al Espíritu Santo, que actúa como un labrador en nuestra vida. Así como un agricultor elimina las piedras y las malas hierbas de su campo, el Espíritu Santo nos guía para deshacernos de todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Estamos dispuestos a permitir que Él haga esta obra en nosotros, aunque implique sacrificios o cambios profundos? Otra lección importante que podemos extraer de esta parábola es que el crecimiento de la semilla no siempre es visible de inmediato. A veces, como creyentes, queremos ver resultados rápidos en nuestra vida espiritual o en nuestro trabajo pastoral. Sin embargo, el reino de Dios opera con un ritmo diferente. Las semillas plantadas hoy pueden tardar años en dar fruto. Pero eso no significa que el trabajo haya sido en vano. Dios actúa en los corazones de maneras misteriosas y muchas veces imperceptibles para nosotros. La paciencia y la perseverancia son virtudes necesarias en este camino. No basta con comenzar con entusiasmo. Es necesario mantenernos firmes, incluso en los momentos de sequía espiritual o de dificultades. Jesús nos llama a confiar en que, si somos fieles, su palabra dará frutos en el momento oportuno. ¿Cuántas veces abandonamos nuestros esfuerzos porque no vemos resultados inmediatos? Esta parábola nos anima a no desanimarnos y a confiar en el poder transformador de Dios. Además, la parábola nos invita a reflexionar sobre nuestro rol como sembradores en el mundo. Así como Jesús esparce la semilla de su palabra con generosidad, también nosotros estamos llamados a compartir el mensaje del Evangelio sin excluir a nadie. No debemos juzgar el terreno antes de sembrar. Nuestra misión es anunciar, con amor y esperanza, dejando que sea Dios quien haga crecer la semilla en cada corazón. En este sentido, es importante destacar que cada terreno tiene un potencial de transformación. Incluso el camino más endurecido puede convertirse en buena tierra si se trabaja con dedicación. Por eso,
No debemos perder la esperanza en las personas que, aparentemente, están más alejadas de Dios. El amor y la paciencia pueden hacer maravillas en los corazones más duros. Un aspecto fundamental de esta parábola es que el fruto no solo beneficia al terreno que lo produce, sino también a otros. Cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra vida, nos convertimos en fuentes de bendición para quienes nos rodean. Nuestro testimonio, nuestras acciones y nuestras palabras pueden ser semillas que inspiren a otros a acercarse a Dios. También es importante considerar el papel de la comunidad en este proceso. Si bien la relación con Dios es profundamente personal, el crecimiento espiritual se fortalece en comunidad. La Iglesia, como familia de fe, nos proporciona los medios para nutrir nuestra vida espiritual. Los sacramentos, la oración compartida, el acompañamiento pastoral y el apoyo mutuo entre los hermanos. Juntos, podemos ayudarnos a preparar nuestros corazones para que la semilla de frutos abundantes. La parábola del sembrador nos llama, además, a reflexionar sobre las prioridades en nuestra vida. Las preocupaciones del mundo, las riquezas y los placeres no son malos en sí mismos. Pero cuando ocupan el lugar central de nuestro corazón, asfixian nuestra relación con Dios. Jesús nos invita a buscar primero el reino de Dios y a confiar en que todo lo demás se nos dará por añadidura. ¿Estamos dispuestos a poner a Dios en el centro de nuestra vida? Esta enseñanza también nos desafía a ser autocríticos sin caer en el desánimo. Es posible que, en diferentes momentos de nuestra vida, nos identifiquemos con distintos tipos de terreno. Lo importante es no quedarnos atrapados en nuestras debilidades, sino permitir que la gracia de Dios nos transforme. La confesión, la oración y la Eucaristía son herramientas poderosas que nos ayudan en este camino de conversión. En última instancia, esta parábola es un mensaje de esperanza. Jesús no se centra en la semilla que se pierde, sino en la que da fruto en abundancia. Esto nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y obstáculos, el reino de Dios sigue creciendo. Muchas veces de manera silenciosa y discreta, pero siempre con poder transformador. Esta certeza debe llenarnos de alegría y renovarnos en nuestro compromiso con el Evangelio. El sembrador que Jesús describe en esta parábola es un ejemplo de generosidad, paciencia y confianza. Estas mismas cualidades deben caracterizar nuestra vida como discípulos. No estamos llamados a ser perfectos, pero sí a ser fieles. Al igual que el sembrador, debemos confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, hará su obra en nosotros y en los demás. Finalmente, esta parábola nos invita a vivir con gratitud. Cada semilla de amor, de fe y de esperanza que Dios ha plantado en nuestro corazón es un regalo inmerecido. Agradecer a Dios por su generosidad y correspondiente con nuestra propia entrega es la mejor manera de honrar su amor. Que la palabra de Dios eche raíces profundas en nosotros y de frutos abundantes para la gloria de su reino. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.